Muy buen día tengan todos. Yo soy la doctora María Esther Gramajo, soy médico oftalmóloga del Hospital de Ojos y Oídos Dr. Rodolfo Robles Valverde y actualmente soy fellow también de la Clínica de Retina y Vítreo. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del desprendimiento de retina, el concepto básico, ¿verdad? De qué es el desprendimiento de retina, cómo se clasifica, en quiénes tenemos que sospecharlo, cuándo tenemos que referir a un paciente y qué opciones hay y qué tratamiento puede haber para cada uno de los diferentes tipos, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Voy a explicar un poco antes de entrar al concepto de desprendimiento de retina, que es hablando sobre las 9 capas que tiene la retina. Estas 9 capas se encuentran por encima de un epitelio pigmentario, que es el que está señalado en verde, y las 9 capas, el que está señalado en amarillo, ¿verdad? Entonces, permítanme, solo voy a señalar. Entonces, el desprendimiento de retina, la definición es la separación de estas 9 capas del epitelio que se encuentra subyacente. Y esto va a ocurrir por diferentes causas y lo que hay es acumulación de líquido entre estas dos estructuras. Eso es para empezar, ¿verdad? Anatómicamente, ¿qué es un desprendimiento de retina? Y es importante hablar acerca del humor vítreo. El humor vítreo es un gel. Este gel se encuentra en el espacio comprendido entre la superficie de la retina, que es todo acá lo que vemos anaranjadito, toda la superficie de la retina, y la cara posterior del cristalino, que sería esta que estoy señalando acá. El humor vítreo juega un papel importante en los desprendimientos de retina, pero conforme vayamos viendo los tipos y las causas, voy a ir hablando un poco más acerca de esto. Sí, hay que mencionar que el vítreo se adhiere fuertemente a ciertas estructuras. Por ejemplo, a nivel del nervio óptico es una, a los grandes vasos de la retina, en la parte aquí posterior del cristalino y en un área que nosotros llamamos la base del vítreo, ¿verdad? Entonces, ya con esos conceptos un poco más claros, vamos a pasar a los 3 tipos de desprendimiento que existen. El más frecuente, que es el desprendimiento de retina regmatógeno, seguido por el desprendimiento de retina traccional y los desprendimientos de retina exudativos o serosos. El primero, que es el desprendimiento de retina regmatógeno, como ya les había dicho, es el más frecuente. Y regmatógeno viene de la palabra griega regma, que significa desgarro. Entonces, eso es, ¿verdad? Literalmente lo que hay es una rotura o un desgarro que permite el paso del vítreo, se recuerdan el gel, ¿verdad? Hacia el espacio subretiniano. Entonces ahí, al colocarse por debajo del espacio subretiniano, separa la retina de su lugar. Pero los desprendimientos de retina regmatógenos no van a ocurrir en todas las personas, sino que hay personas que tienen más riesgo de tener un desprendimiento de retina que otras, ¿verdad? Entonces es importante determinar factores de riesgo en nuestros pacientes. Y estos factores de riesgo, perdón, son, empezando con la miopía. Los pacientes con miopía eh, tienen o pueden tener, ¿verdad? Una retina más adelgazada en ciertas áreas y además también por ese mismo adelgazamiento se predisponen a tener defectos periféricos. Ya les voy a mostrar unas imágenes de esto, eh, que pueden ser precursores de desprendimientos de retina, ¿verdad? Áreas más adelgazadas, pueden formarse agujeritos, desgarros, que es más que aunque sea más común en pacientes con miopía, no quiere decir que un paciente que no tenga miopía no pueda presentarlo, ¿verdad? Acordémonos que hay mucho de herencia, ¿verdad? Genética, o si está asociado el paciente tiene alguna enfermedad. Entonces, no necesariamente solo pacientes miopes, sin embargo, el riesgo es
mucho mayor en pacientes con miopía. Y miopías leves, no son miopías tan altas, ¿verdad? Otro factor de riesgo es la cirugía de cristalino. En este caso yo les coloqué aquí áfacos y pseudofacos. Esto lo que quiere decir es cirugía de cristalino a quien no se le colocó lente, los pacientes áfacos, y pseudofacos a quienes se les ha colocado lente intraocular. Entonces, ¿se recuerdan dentro de las adherencias o la relación del vítreo? Una de ellas es con el cristalino, ¿verdad? Entonces, cualquier cirugía de cristalino eh, puede tener, es factor de riesgo, perdón, para poder después desarrollar un desprendimiento de retina. No quiere decir que una cirugía de catarata, una cirugía de cristalino, todos vayan a tener, ¿verdad? O que sea así, sino que si a veces hay pacientes que tienen cirugías un poquito más complicadas, la relación del vítreo con el cristalino y a la hora de quitarlo, ¿verdad? Puede haber tracción de la retina, entonces ahí es donde se produce el problema, no es que sean todos. Pacientes con trauma, ¿verdad? Por muy chiquito que haya sido, que me golpeé con algo mínimo, ¿verdad? Ese movimiento, ¿verdad? Donde se produce el impacto y el ojito se mueve, ¿verdad? Perdón, el gel, pues adentro, el vítreo, puede ese movimiento producir tracción de la retina y provocar un desgarro, un agujero por donde empiece a separarse la retina. Otro factor de riesgo importante es la historia familiar de desprendimiento de retina o historia de desprendimiento de retina en el ojo contralateral. Estos pacientes deben ser referidos o deben ser evaluados, ¿verdad? Por lo menos una vez al año. Yo recomendaría 2 veces al año si ya el paciente tuvo un desprendimiento en el otro ojo, pero por lo menos una vez al año, ¿verdad? Esto puede estar bastante relacionado con herencia, entonces sí es importante tenerlos o saber cuándo referir. Y también hay enfermedades sistémicas que pueden predisponer a tener desprendimientos de retina regmatógenos. Este es el caso de pacientes, aquí puse algunos ejemplos, con síndrome de Marfan, síndrome de Stickler, síndrome de Ehlers-Danlos, ya que estas son enfermedades en las que se afecta el colágeno, ¿verdad? Entonces, el vítreo tiene diferentes tipos de colágeno en diferentes cantidades, pero al haber alteración de estos, ya cambia la estructura, ¿verdad? Del vítreo, ya no es igual, ¿verdad? Y además puede cambiar la estructura de la retina, la estructura de en sí del globo ocular, que los hace más, los predispone más a desprendimientos de retina regmatógenos y hacen unos desprendimientos bastante grandes, ¿verdad? Bueno, aquí están las imágenes de lo que les hablaba acerca de qué lesiones podemos encontrar que nos puedan predisponer a desprendimientos y que más en pacientes con miopía. Por ejemplo, la del lado izquierdo es una degeneración látice o una degeneración en empalizada. Lo que vemos es un adelgazamiento, ¿verdad? En pocas palabras, es un área de adelgazamiento que puede presentarse con pequeños agujeritos o áreas donde el vítreo está más adherido y está traccionando. Entonces, el tratamiento en estos casos es dar láser. El láser lo que va a realizar, así como en el caso de la imagen de la derecha, son estas marquitas blancas que vemos alrededor de la lesión. El láser lo que realiza es una cicatriz, ¿verdad? Es proporcionar una adhesión fuerte desde la retina hasta el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, si en algún momento este paciente tuviese un agujerito, se traccionara aquí el vítreo y se abriera esta lesión y empieza a entrar líquido, el láser no va a permitir que el líquido avance. Ahí se va a quedar detenido y no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, estas lesiones puede ser que no tengan síntomas, que no den nada, ¿verdad? Ninguna molestia y las encontremos pues en un chequeo oftalmológico de rutina. Y ahí la importancia de evaluarse por lo menos una vez al año. Ahora esta es una lesión un poquito más grande, es un agujero. Vemos, ¿verdad? Que por ser una lesión más grande, aquí el médico decidió, ¿verdad?
dar un láser mucho más pegadito, bastantes más líneas y eso sí, siempre en todo, bordeando toda la extensión de la lesión. También tenemos otras lesiones que podemos encontrar, como las de la imagen de la derecha, estos son desgarros en herradura o en U. En el caso de la imagen de la derecha, quiero que vean la diferencia entre las dos imágenes, ¿verdad? En el caso de la imagen de la derecha, es un paciente a quien todavía podemos dar tratamiento con láser, ¿sí? Aquí alrededor, si ustedes se dan cuenta, la partecita o el flap, ¿verdad? Del desgarro aún está cerca pues de su base, ¿verdad? De su lugar. Entonces no ha entrado líquido. Vemos que todavía se ve el color anaranjadito aquí alrededor. Entonces, este paciente todavía está a tiempo de que podamos dar láser. Sin embargo, en el caso de la izquierda, de la imagen de la izquierda, vean la diferencia aquí. Ese flap ya está levantado porque ya ha entrado líquido. Ya no se logra ver la parte de abajo que correspondería al epitelio y a los vasos de la coroides. Eso ya no se logra ver como se ve aquí, así anaranjadito. Entonces, por lo tanto, ya vemos el color normal de la retina, que es blanca, ¿verdad? O sea, que es como palidita. Entonces, eso es lo que vemos acá. En estos casos ya se han formado bulas o bolsas, ¿verdad? Porque ya ha entrado mucho líquido que ha separado la retina de su lugar y vemos cómo están los desprendimientos generalmente casi por encima, de verdad, de donde está la mayor cantidad de líquido. En la imagen de la derecha se ve que todavía la parte de acá abajo está pegadita porque vemos que el vaso todavía va de manera normal. Sin embargo, aquí esto ya cambia de color, ya vemos el color natural de la retina que es blanquita y ya empieza a arrugarse. Y en esta imagen que se ve mucho más claro, un desprendimiento de retina reumatoide. Aquí quiero que veamos la diferencia, ¿verdad? Esta parte que estoy señalando es toda la retina que está pegada todavía en su lugar. La vemos anaranjadita, amarillita, por los vasos que hay por debajo, que son los vasos de la coroides, y por el propio epitelio también. Y aquí vemos este cambio de coloración y vemos qué cambios hay en la retina. Vemos que ya empieza a haber pliegues, está ondulada, hay bolsas ya llenas de líquido, ¿verdad? Los vasos han cambiado su dirección, no están, por ejemplo, como los de aquí, ¿verdad? Estos están ya bien tortuosos y este líquido pues ha avanzado bastante, ha desprendido una buena parte de la retina. En este caso, el tratamiento no es láser, ¿verdad? El tratamiento ya es quirúrgico. Muy bien, este es como les había dicho, el desprendimiento de retina más frecuente. Y ahorita vamos a ver cómo es la diferencia con los demás. Bueno, ¿cuándo podemos sospechar de un desprendimiento de retina reumatoide? Yo aquí coloqué algunos síntomas que pueden tener los pacientes. No necesariamente quiere decir que todos esos síntomas significa que el paciente tenga un desprendimiento de retina, pero sí nos tiene que hacer pensar que algo está pasando, ¿verdad? En el ojo, entonces, sea o no sea un desprendimiento, hay que referir, hay que consultar, porque puede ser cualquier cosa, la verdad. Pero lo que más nos puede orientar a que mire, puede ser que esté sufriendo un desprendimiento de retina el paciente, en primer lugar son los fosfenos. Los fosfenos es cuando el paciente refiere que ve luces, que ve flashazos en alguna parte del campo visual y puede ser que estén ahí mucho tiempo, que no se quiten o que estén y que de repente se quitan, ¿verdad? Esto lo que representa son áreas donde la retina está siendo traccionada por el vitrio, ¿sí? El, el vitrio, como se recuerdan, está en algunas partes bastante adherido a la retina, entonces cuando empieza un proceso que es natural en el ojo, ¿verdad?
que es la separación del vítreo de la retina, puede ser que no se separe completamente. Entonces, quedan áreas en donde está adherida y empieza. Entonces, con cada movimiento del ojo, empieza la retina a ser traccionada y es cuando el paciente ve luces, ¿verdad? Está viendo luces. Esa es la primera indicación, ¿verdad? Para referir a un paciente o si nos está pasando a nosotros para hacernos evaluar. Y lo otro es que el paciente esté viendo luces y de repente diga, se me quitaron las luces, ya no hay fosfenos. Nos tiene que llamar la atención también eso, porque aunque se hayan quitado las luces, lo que quiere decir es que probablemente se liberó el vítreo, ¿verdad? Se separó, se liberó esa tracción, pero lo que nosotros buscamos como oftalmólogos es que no, al haber ocurrido esa separación, no se haya traído pues un pedacito de retina, ¿verdad? Que haya dejado un agujero, que haya dejado un desgarro. Lo ideal es que ocurra una separación natural, una separación tranquila, sin ningún problema. Eso es lo que buscamos, pero si no, el que se hayan quitado las luces también igual nos indica que hay que ir a ver solo para chequear que se haya desprendido de forma natural sin ningún problema. Otro síntoma es la disminución de la agudeza visual. Como les había dicho, no todo esto quiere decir que una disminución de la agudeza visual es un desprendimiento de retina, ¿verdad? Creo que de por sí cualquier disminución en la agudeza visual es indicación para consultar y que en los pacientes que tienen desprendimiento de retina regmatógeno puede ser bastante variable, porque hay personas que sí notan desde un principio que estaban haciendo algo tranquilos y empezó a bajar la visión de forma súbita. Y hay gente que sí lo nota, ¿verdad? Y que en ese momento consulta. Pero hay otras personas que no lo notan tanto, más si son desprendimientos que empiezan muy, muy periféricos o muy chiquitos, entonces no notan que hay un cambio en la visión, entonces va siendo progresivamente en lo que el líquido va avanzando. Cuando ya el líquido ha abarcado un área del campo visual que sí le afecta al paciente, es cuando consultan, ¿verdad? Entonces es un síntoma bastante variable. Y otro es la sombra en el campo visual, que un paciente refiere que empieza a ver una sombra en el campo visual que antes pues puede ser que estaba más chiquita o que empezó y ya no se quitó. Eso tiene que hacernos sospechar que puede haber un desprendimiento de retina. Puede ser también alguna inflamación, alguna enfermedad del nervio óptico, pero por lo general sí, más común es que exista algún tipo de desprendimiento o alteración en el vítreo, ¿verdad? Y por último, no necesariamente este tampoco puede ser un síntoma de desprendimiento de retina, pero sí indicación para chequear un paciente, ¿verdad? Son los famosos flotadores o moscas volantes, ¿verdad? Esto lo que nos indica es que ya está existiendo un proceso, un cambio, ¿verdad? Dentro de la estructura del vítreo y que pues eso puede predisponernos en algún momento a alguna atracción sobre la retina, a algún desprendimiento de retina. Entonces, más que todo como para sugerirle al paciente o recomendar un chequeo, ¿verdad? Muy bien. Aquí esta es una fotografía también donde hay un desprendimiento de retina. Probablemente por acá arriba esté el defecto y por eso está entrando líquido acá y se está separando la parte superior de la retina. En estos casos, si este paciente consultara en este momento, tiene todavía un buen chance, una buena oportunidad de conservar visión, porque el área con el que vemos mejor, el área más importante en nuestra retina, bueno, todo es importante, ¿verdad? Pero el área donde está más definida nuestra visión central es esta área de aquí que estoy señalando, es la mácula, que todavía no ha llegado líquido, no ha sido tomada. Esto es una emergencia. Debemos actuar rápido, porque si se dan cuenta aquí, ya la retina ya tiene pliegues, eh, está arrugadita, ¿verdad? Hay cambio de la posición de los vasos, entonces es una emergencia que debe ser, sí, probablemente aquí este paciente esté viendo una sombra, ¿verdad? En el campo visual, que es lo que produce esa separación de la retina. Vamos a continuar. El siguiente es el desprendimiento de retina
traccional. A diferencia del desprendimiento de retina regmatógeno, pues no hay un agujero, un desgarro, alguna rotura por donde esté entrando líquido, sino que lo que ocurre es que hay alguna alteración dentro del vítreo. Y esa alteración hace que se formen bandas, se formen membranas, que al final lo que hacen es contraerse y ejercer tracción sobre la retina. O sea, la separan de su lugar porque la están traccionando, ¿verdad? La están jalando. Es la segunda forma más común de desprendimiento y la principal causa es la retinopatía diabética proliferativa. Los pacientes con retinopatía diabética proliferativa quiere decir que ya están en un estadio muy, muy avanzado del daño de la diabetes a nivel ocular. Entonces, en estos pacientes lo que hay se forman vasos anormales, o sea, son vasos que no deberían de estar ahí, membranas. A consecuencia de esa formación de esos vasos van acompañados de ese tejido fibroso, entonces se forma como una membrana y además de eso estos pacientes tienen sangrados, ¿verdad? Hay hemorragias dentro de la cavidad vítrea y esa sangre adentro del ojito también produce una cascada de inflamación y de cicatrización que lo que producen es estas bandas o estas membranas que al final se van a contraer y a desprender la retina. Existen otras enfermedades que pueden producir el mismo tipo de desprendimiento, como es la retinopatía del prematuro, que la fisiopatología es muy parecida, ¿verdad? Es la falta de oxígeno en la retina que ocurre en los pacientes prematuros, lleva a la retina a producir estos vasos sangran, se forman membranas y producen lo mismo, ¿verdad? Y también en el caso de los traumas penetrantes, un trauma al segmento posterior va a desencadenar inflamación, que lleguen células, ¿verdad? A tratar de reparar el daño, ¿verdad? Una cascada de inflamación y de cicatrización que adentro del ojito, eso es fatal, ¿verdad? Produce exactamente lo mismo, contracción de la retina que al final la separan de su lugar. Muy bien, eso es para empezar como las más comunes. Hay otras que no son tan comunes y se parece mucho a la fisiopatología o la causa, ¿verdad? De la retinopatía diabética como la retinopatía del prematuro. Muy bien. Aquí les puse un esquema donde podemos ver realmente qué es lo que ocurre, ¿verdad? Esta parte de acá blanca está representando a la retina, ¿verdad? Si vemos, está separada de su lugar porque algo dentro del vítreo está produciendo que se contraiga y la separe. Probablemente acá, como vemos, hay un esquema de sangre, ¿verdad? Lo que hay es hemorragia, entonces esta hemorragia que se encuentra aquí dentro del ojo produce esa formación de membranas que están muy, muy pegadas, muy adheridas a la retina y cuando empiezan a contraerse estas membranas, la jalan de su lugar. En algunas ocasiones puede haber un desprendimiento de retina combinado porque esta tracción puede ser tan fuerte que produzca un agujero o un desgarro a la retina. Entonces, no solo está traccionando y la está separando aquí de su lugar, sino que además al producir el agujero empieza a entrar líquido y levanta todavía más la retina, ¿verdad? Muy bien. Esto ya son fotografías de pacientes. Como vemos acá, ese tejido que yo les hablo, ¿verdad? Esas membranas, así es como se logran ver. Es un tejido blanco, cicatrizal, que está fuertemente adherido a la retina. Aquí la está separando, pero incluso en esta fotografía ni siquiera me permite a mí ver el estado de la retina, ¿verdad? Está tan eh, abarcado, está tan llena de este tejido que no nos permite ver adecuadamente cómo está la retina por debajo, pero sí, aquí se ve cómo la forma de los vasos ha cambiado, entonces quiere decir que está siendo traccionada.
Y en el caso de la derecha, que ya se ve, es un poquito más claro, este es un paciente con retinopatía diabética proliferativa. Y esto es lo que les hablaba, ¿verdad? Esos vasos que se acompañan de ese tejido. Y vean cómo está aquí todo pegado hacia la retina. Esto es el resto de la retina que no está pues llena de esos vasitos. Estas marcas que vemos acá es láser, un poco de sangre acá. Pero en esta fotografía, si ustedes logran ver con detalle acá en la parte central donde está la visión, se ven unas estrías, se ven unas líneas, que eso lo que me indica es que esa membrana está ejerciendo una tracción muy, muy fuerte sobre la retina que la está separando de su lugar, ¿sí? En estos pacientes es bastante difícil de manejar quirúrgicamente, pues es una cirugía laboriosa. Y esta charla, pues también, esta plática va enfocada a prevención, ¿verdad? A plan educacional a nuestros pacientes sobre el control con su médico, control y chequeo de la glicemia y además el control oftalmológico. Es bien importante que recalquemos siempre eso en nuestros pacientes porque esto se puede prevenir. Entonces, los desprendimientos de retina traccionales en la literatura y en todos lados, pues aparecen como el segundo en frecuencia, pero yo sí pensaría que actualmente van casi a la par de los desprendimientos de retina regmatógenos. Y esto es porque cada vez ha habido más aumento de diabetes eh, en pacientes jóvenes. Nosotros vemos esto bastante seguido en pacientes muy jóvenes, pacientes con diabetes tipo 1, llegan así en estos estados, ¿verdad? A veces ya cuando consultan a oftalmología ya han pasado por todos los estadios, ya el tratamiento que podemos ofrecer tal vez ya solo sea el quirúrgico. Entonces, como les repito, esta charla también va enfocada a prevención, ¿verdad? En el caso de los desprendimientos traccionales por diabetes. Aquí vemos otro ejemplo, igual. Lo que quería mostrarles es esas estrías, ¿verdad? Donde esta membrana fibrosa, es para que vean cómo es el tamaño, ¿verdad? Eso es, la verdad que uno lo ve aquí chiquito, pero esas membranas son bien, bien gruesas, tienen vasos, sangran, están bien adheridas y jalan la retina de una manera impresionante, ¿verdad? Entonces, de nuevo, es prevención, ¿verdad? Podríamos evitar mucho esto si nuestros pacientes consultaran eh, antes de llegar a todo este daño. Aquí también vemos otro paciente con diabetes. Vean, esto es una maraña, ¿verdad? Una maraña que se ha realizado de ahí de los vasos. Es una combinación entre vasos que vienen de la retina y esa red de vasos que se ha formado junto con este tejido cicatrizal. Bien. Y por último voy a hablar acerca del desprendimiento de retina serosa. Este es muy diferente al desprendimiento de retina tanto traccional como el regmatógeno, porque lo que aquí ocurre es que va a haber líquido en el espacio subretiniano en ausencia de una rotura retinal o de tracción del vítreo. Entonces, la base de esto es que el epitelio pigmentario de la retina, que está aquí señalado con una flechita, y por debajo están los grandes vasos de la coroides. Bueno, este epitelio, como cualquier epitelio en el cuerpo, funciona como una barrera, en primer lugar, ¿verdad? Es una barrera. Segundo, se encarga del transporte de nutrientes, del transporte de oxígeno. Entonces, él es el que dice, ¿verdad? ¿Qué pasa y qué no pasa? ¿Qué manda de regreso? ¿Verdad? Se encarga de todo el metabolismo y desechos de la retina. Entonces, en este caso, los desprendimientos de retina serosos es porque hay alguna alteración, alguna enfermedad que produzca que el EPR, epitelio pigmentario de la retina, se altere, o que la coroides o la propia retina, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa?
el epitelio pierde su función de barrera y empieza a dejar pasar líquido. Líquido que él normalmente debería de estar sacando, está entrando. Entonces, al dejarlo pasar, pasa hacia el espacio subretiniano y empieza a levantar la retina. Entonces, como esto realmente no hay un agujero, no hay una tracción, sino que es un problema subyacente, el tratamiento es determinar la causa, ¿verdad? En primer lugar, determinar la causa y al encontrarla, tratar eso. Entonces, quiere decir que está muy relacionado a enfermedades tanto sistémicas como oculares también. Y dentro de las principales están las enfermedades autoinmunes. Ustedes saben que existe una enfermedad, una cantidad, ¿verdad?, de enfermedades autoinmunes, pero lo que más podríamos encontrar, ¿verdad?, es lupus, artritis reumatoide, el síndrome de antifosfolípidos, entre otras, ¿verdad? Entonces, eh, tanto oftalmólogos, medicina interna, incluso dermatología en algunas ocasiones para algunas enfermedades, eh, reuma, tenemos que dar un tratamiento integral, ¿verdad? No es nada más el que está pasando en el ojito, este es el tratamiento, sino que el tratamiento debe ser manejado por varios especialistas, ¿verdad? Pero el encontrar estos desprendimientos de retina son un buen indicador para el médico tratante de si la enfermedad se reactivó o si la dosis no es suficiente o si hay que readecuar o cambiar tratamientos, ¿verdad? Entonces, eh, o incluso para diagnóstico, ¿verdad? A veces estos pueden ser los primeros síntomas. Unos desprendimientos de retina seroso puede ser el primer signo de alguna enfermedad. También podemos encontrar tumores, principalmente el melanoma coroideo o las metástasis, ¿verdad? También se acompañan de desprendimientos de retina serosos. Enfermedades sistémicas como la hipertensión arterial no controlada, ¿verdad? Una presión mal controlada, pues produce alteración a nivel de los vasos de la coroides. Si falla la coroides, el epitelio pigmentario va a sufrir también, entonces va a dejar pasar líquido. Toxemia del embarazo, enfermedades de malformación de vasos, ¿verdad? Las angiomatosis, como en el caso de la enfermedad de von Hippel-Lindau, y también enfermedades inflamatorias. Dentro de las enfermedades inflamatorias me refiero a enfermedades que tienen bastante presentación a nivel ocular, que incluso puede ser su primera presentación, como les decía. Y una de estas es la enfermedad de Boko-Yanagi-Arada. Es una enfermedad que tiene muchos síntomas o presentación sistémica, pero que a nivel de población en general no es tan común. Pero en el caso de manifestaciones oculares, sí es algo que vemos con bastante frecuencia. Entonces, por lo general, somos nosotros quienes logramos dar con el diagnóstico por la forma de presentación y ya pues hacemos las respectivas referencias a las diferentes especialidades para hacer el manejo adecuado de estos pacientes. Las enfermedades infecciosas también pueden ocasionar, perdón, ahí está, pueden ocasionar también desprendimientos serosos. Y una que es bien importante es la corioretinopatía serosa central. Ah, bueno, perdón, también láser. Tratamientos con láser también pueden afectar el epitelio de la retina y producir desprendimientos serosos, cirugías también. Y como les decía, la corioretinopatía serosa central. Esta sí voy a recalcar un poquito más porque es un cuadro que también vemos bastante seguido en la clínica y que además es un cuadro que nosotros como oftalmólogos sí podemos dar tratamiento. La corioretinopatía serosa central, su forma de presentación pues común va a ser en pacientes jóvenes, entre 20 y 40 años, masculinos, pacientes que toman esteroides y se ha relacionado mucho con la personalidad tipo A.
Está bien estudiado y está demostrado, ¿verdad? Que pacientes que no tienen un manejo adecuado del estrés y entonces tengan una forma más, una personalidad un poco más fuerte, ¿verdad? Está bastante relacionado la aparición de la serosa central. En el caso de los desprendimientos de retina serosos, se ven así, ¿verdad? Ahorita aquí les voy a hacer el delineado, pero quiero que lo vean nuevamente, perdón. Sin necesidad de colocar el círculo negro, vemos, ¿verdad? Cómo vienen los vasos de la retina y estos se elevan, ¿verdad? O el cambio en la coloración. Esto es porque hay líquido por debajo, pero que no hay tracción aquí del vítreo, no hay un desgarro, sino que viene de abajo. Ese líquido está pasando desde abajo de la retina. Muy bien, entonces aquí se ha formado un desprendimiento de retina seroso. Y así es como nosotros lo vemos a la hora de solicitar los estudios. Este es el caso de una serosa central. Nosotros lo necesitamos pedir estas fotografías porque eso nos permite a nosotros pues medir, ¿verdad? Qué tan grande es el desprendimiento, qué capas pues están afectadas y el tiempo, ¿verdad? Para dar, como en esta les digo, nosotros sí podemos dar tratamiento oftalmológico, ver evolución, ¿verdad? Y hablar de pronóstico y, y tiempo, ¿verdad? Entonces, en este caso, se toma la fotografía, la máquina, que es la máquina de tomografía de coherencia óptica, o OCT, como se le conoce por sus siglas en inglés. Esta imagen de acá la toma el OCT, así de frente, y está enfocada al área central, ¿verdad? Que es donde está el desprendimiento seroso. Y luego la imagen, la máquina le da la vuelta, la coloca en vertical, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí podemos ver todas las capas de la retina. Todas, todas, todas. Entonces, ese espacio que está señalado por la flecha es donde hay líquido. Ahí está separada la retina. ¿Sí? Quiere decir que algo aquí debajo, ya sea coroides o el epitelio pigmentario, está alterado y está dejando pasar el líquido desde aquí abajo hacia arriba. Entonces, este líquido está separando la retina de su lugar. La fotografía debería de ser así como se ve la de abajo. Pues este paciente ya tuvo tratamiento, ¿verdad? Entonces, ya se ve la continuidad de las capas, ya no se ve esa elevación, ya no hay líquido. Así es como se debería de ver el OCT normalmente. Pero en este caso, pues tenemos líquido. Muy bien. Entonces, ya para finalizar, el tratamiento del desprendimiento de retina regmatógeno y traccional es quirúrgico. ¿Sí? Ahí no podemos dar medicamento, no hay láser, porque no va a funcionar, ¿verdad? Ahí debemos tratar quirúrgicamente, quitar la causa, ¿verdad? Y la causa es ocular, ¿verdad? Está dentro de la retina. Sin embargo, en los desprendimientos serosos, como ya les había dicho, es tratar la enfermedad de base, tratar la causa, ya sea haciendo las consultas a reumatología, medicina interna, cualquiera que sea la causa, y en el caso de la serosa central, como les había dicho, esa sí la podemos nosotros tratar, pero sin embargo, también hay que tratar la causa, y si esta es estrés, consumo de esteroides, pues omitir los esteroides, incluso referencia a psicología, si el paciente no sabe cómo manejar el estrés en su vida o la presión, ¿verdad? Entonces, podemos dar tratamiento oftalmológico, pero al mismo tiempo hay que tratar el problema, ¿verdad? Entonces, ya para finalizar, solo voy a mostrar algunas imágenes de realmente cómo es el tratamiento quirúrgico para los desprendimientos de retina, tanto reumatógenos como traccionales. Existe una forma que podríamos decirle que es la forma externa de tratarlo, en el cual nosotros pasamos pues una banda, ¿sí? Una banda de silicón alrededor de toda la circunferencia del ojo. Esta pasa a través de los músculos rectos del ojo y lo que buscamos es esto, ¿verdad? Aquí está separada la retina. Al colocar la banda, lo que hace es eliminar y disminuir tracción para nosotros después poder drenar el líquido por fuera, ¿verdad? Entonces, al disminuir esa tracción, se acerca la pared
de la esclera, que es la pared aquí del globo, hacia la retina. Entonces queda la retina en su lugar. Pero si son desprendimientos ya más complicados, son pacientes diabéticos, hay sangrado, están asociados a otra causa, ya entonces es mejor ingresar, ¿verdad? A través de equipo especializado para esto, el uso de, de aparatos dirigidos específicamente para quitar el vitrio, quitar membranas, drenar el líquido de la retina, ¿verdad? Entonces, esas son las opciones que nosotros tenemos. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias.